Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy voy a hacer una reacción petición especial de nuestro miembro Patreon Kike, que quiere un análisis sobre la voz de la cantante Belinda. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. En principio me gustaría ver una actuación que ha hecho en la voz y a ver qué tal sonaba allí. Y vamos a ir poquito a poquito fragmentando. Ya saben, chicos, que debo hacerlo para no tener problemas de derechos de autor, ¿vale? Dicho esto, vamos al análisis. ¿Por qué no cantas? Les voy a cantar. Tu favorita. Es para ti, es tu favorita. A ver, la voz hablada, ya estamos hablando de una tesitura alta, tiene una voz muy aniñada y muy dulce. Favorita. Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podría olvidar. Vale, en principio no tengo claro si es en directo o no es en directo. Pareciera como que del micrófono, una vez que estaba hablando, a cuando empieza la canción hay un cambio de sonido. Suena como un disco, así que ustedes me dirán si esto es en directo o no es en directo. Lo cierto es que hay un cambio de sonido desde cuando ella habla a cuando entra la canción, ¿vale? En principio es un estilo muy actual, muy pop, muy actual. Son esas voces que son muy dulces, sobre todo la dulzura. Lo que más destaca en ella es la dulzura de la voz. Es una voz con mucho twang, es una voz muy actual, es muy moderna. Es lo que se está utilizando ahora, que son voces más bien pequeñas, muy dulces, con ese poco de aire entre cuerdas que se escucha cuando ella está cantando. Na, 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 na. Hace como un susurro detrás de lo que es el sonido de la voz, y también utiliza justo al final de la frase un poquito de vocal fry. Tiene un poquito de voz rasgada, o sea que sabe utilizar una voz rasgada, una constricción, pero muy leve, o sea, hacia el final de la frase, ¿vale? Seguimos. Cae la lluvia en la ventana, dibujando tu mirada. Un instante es una eternidad. Está un poquito nasalizada esa voz, pero es la típica colocación, vuelvo a repetir, actual. A medida que pasan los años, la forma de cantar obviamente ha ido cambiando también, ¿no? Ahora es una voz con muchos más efectos vocales, se utiliza mucho el ataque glótico, que todavía no lo he escuchado en ella, se utiliza mucho el vocal fry, se utiliza mucho la voz aireada, que en esto sí, y se utiliza mucho el twang. En este caso ella está utilizando un twang nasal, porque el sonido se escucha como un poquito nasalizado, es su colocación. Estoy cansada de soñar sin ti, confundir la realidad y no sé si volverás. Vale, tiene habilidad para pasar esta voz de pecho a la voz de cabeza. ¿Vale? Esto es ese paso, ese pequeño quiebre que se le dicen comúnmente falsete, pasa de la voz de pecho a una voz aireada de cabeza, ¿no? Y vuelve a la voz de pecho. Esos cambios los hace muy bien, ¿eh? Para amarme y esperar, sin pedirme nada más. Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad. Cuando va a terminar, ves que se escucha más esa colocación nasal. Utiliza al inicio de la frase, ese es el famoso vocal fry, que le da como más nostalgia, más melancolía a la canción. Ah, Todo esto es... Todo esto es una voz de cabeza, ¿no? Es una voz de cabeza pero aireada, digamos, no es una voz pura de cabeza operística como se utilizaba en otra época, ¿no? Esto es actual.
Cristian Nodal, ¿verdad? Mira, justamente lo corto porque es para explicarle en el momento que pasa, ¿no? Si no, se me olvidan las cosas a mí. Es la edad. Ataque glótico, lo que estábamos hablando anteriormente. El ataque glótico no es más que un golpe de cuerdas, es cierre de glotis, un abrupto. Esto es cuando vamos a toser. Es como estar tosiendo. Y eso al final, si lo haces mucho tiempo, si lo haces muchas veces, mucho tiempo, puede llegarte a generar un problema en las cuerdas, pero a ver, si lo haces de vez en cuando tampoco pasa nada. Es cuestión de cómo uno se vaya sintiendo, ¿no? Si uno está sintiendo que cuando termina de cantar está completamente fatigado, algo estamos haciendo mal. Me gusta sin pedirme. No me acuerdo si anteriormente sin pedirme nada más. Si lo hacía en mayor y luego lo pasa a menor. Sin pedirme nada más. Eso me gusta mucho porque le da como un toque más rockerito. Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad. Sola recordar. ¿Escucharon, no? Como ella hace constricción. Es muy poquito lo que hace y es lo justo para no hacerse daño, ¿no? Lo hace naturalmente, no es algo que esté forzando para que eso salga, ¿no? Sale naturalmente. Cuando va hacia los finales de la frase les pone como una voz un poquito más sucia, ¿no? Que suena con ese repiqueteo de fondo. Y le queda bien a la canción. Ya son gustos personales. Es correcta, tiene una voz muy dulce y muy aniñada con mucho twang. El twang es ese sonido que te hace sonar como más aniñado. Sin twang, con twang, sin twang, con twang, Esa es la diferencia. Mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Vale, había como un desfase, pero bueno, esto también puede ser de la edición de la persona que subió el vídeo. Hay un desfase porque por momentos el sonido y la imagen no van a la par, cosa que se puede prestar a confusión de que no es directo, pero muchas veces es un problema de edición. Gracias, Quique, me has hecho muy fácil el trabajo. Y vamos a ver qué tal suena aquí, ¿eh? Somos tú y yo, un sueño que te toco y tengo unos deseos locos de tenerte aquí, haciendo el amor, aunque te hayas alejado y yo te siento aquí a mi lado, siéntate aquí. Vale, aquí vemos cómo cambia la voz cuando no hay nada. Esto es lo que hay, es así como canta, en vivo y en directo, sin ningún tipo de manipulación tecnológica, quiero decir, que modifique su voz. Es muy afinada, sigue manteniendo su voz aniñada, sigue manteniendo su twang. Es ella cantando, ya depende de gustos personales. A quien le gusta la voz dulce, aniñada, angelical, como la que tiene Belinda, le va a encantar. Y a las personas que les gusten las voces más grandes, pues posiblemente no les gusten. Tiene una tesitura que podría ser una mezzo o una soprano, posiblemente más de mezzo. No le encuentro tantos graves, no le encuentro tanta presencia en los graves, es más bien una voz tirando aguda, ¿no? No tiene una voz extremadamente potente, digamos, se mantiene cantando siempre generalmente en una media voz, pero eso hace que sea agradable, de escuchar, que sea un easy listening, ¿no? Un ensayo de Belinda me cuesta tanto olvidar mira, de Mecano, ¿no?
sigue siendo muy dulce. Es su forma de cantar, es su forma de interpretar. De repente me faltan un poquito más de cosas. Está cantando muy, muy llana en este caso, ¿no? Está demasiado sencillo de repente, ¿no? Me falta un poquito de interpretación aquí. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Bueno, vuelvo a repetir, es cuestión de gustos. A mí, por ejemplo, en esta canción me falta un poquito más de sangre, me falta un poquito más, ¿no? Pero es correcta a la hora de cantar. No se puede decir que Belinda no canta, porque sí canta, por supuesto que canta, solo que dependiendo de tus gustos personales, pues te va a gustar o no te va a gustar, pero no se puede negar que sí tiene una voz para cantar y que lo hace muy bien dentro de sus posibilidades. Ella conoce cuáles son sus límites, eso es una cosa muy inteligente del cantante. Además, escribe sus canciones, eso es un plus para ella a favor, y utiliza muy bien los recursos vocales que tiene. Me ha encantado conocer a Belinda porque no la había escuchado cantar todavía, así que espero que les guste el vídeo. Ya saben que si quieren más Belinda o si quieren otro artista, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Esta reacción es una reacción especial pedida por un miembro Patreon. Si quieren reacciones especiales a pedido, pueden hacerlo entrando en la web de Patreon. Les dejo todos los detalles en la descripción. Así que chicos, les voy a mandar un beso. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que como siempre les digo, les mando un beso de Barcelona y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!